¿Alguna vez te sentiste como un regalo que fue tirado a la basura? Te entregaste con todo tu amor, tu lealtad, tu tiempo, tus palabras, tus oraciones, y sin embargo, la persona a quien más cuidaste te trató como si no valieras nada. ¿Te ha pasado que diste lo mejor de ti y lo ignoraron? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando el corazón se te rompe por alguien que simplemente no supo valorarte? Y si te dijera que Dios no solo ve eso que te hicieron, sino que también actúa, que hay consecuencias espirituales, divinas y personales para aquellos que desprecian lo que el cielo ha enviado. Y si te dijera que tú eras una bendición enviada por Dios, pero alguien cerró los ojos y el alma y eligió el orgullo, la indiferencia o el desprecio. Y si te dijera que el Espíritu Santo tiene hoy una palabra viva que puede darte respuestas, cerrar heridas y hasta devolverte lo que perdiste, este video no es una venganza emocional disfrazada de enseñanza bíblica. Es una revelación profunda sobre cómo Dios protege, honra y responde a los corazones puros que fueron heridos sin razón. Aquí no te hablaré solo del castigo al que no te valoró. Te hablaré también de la reivindicación que viene para ti. Porque el Dios justo no solo corrige, Él restaura, levanta, recompensa y honra públicamente a quien fue despreciado en privado. Hay una verdad oculta en las Escrituras. Un principio divino que muchos ignoran, pero que hoy vas a descubrir. Es el principio que dice: no toques al ungido, no desprecies lo que Dios ha bendecido. Y si tú fuiste despreciado, pero entregaste lo que tenías con pureza, este mensaje lleva tu nombre escrito. Este video no es casualidad. Es una cita divina, una señal del cielo para ti que lloraste en secreto preguntando si Dios alguna vez haría justicia. Y yo te digo con voz profética: sí, Dios hará justicia y no tardará. ¿Sabías que hay personas que viven ciclos de pérdida, frustración y vacío porque despreciaron lo que Dios les dio en forma de persona? ¿Sabías que hay castigos silenciosos, procesos dolorosos y consecuencias espirituales por rechazar a alguien enviado por el cielo? Hoy vas a aprender cómo Dios actúa con aquellos que no supieron valorar lo que Él puso en sus caminos. Verás historias bíblicas donde el desprecio fue respondido con juicio. Y también conocerás cómo Dios puede levantarte del polvo, sacarte del rincón del olvido y ponerte de pie como testimonio vivo. Pero antes de continuar, quiero que hagamos algo juntos. Si tú has sido herido o herida, si este tema ya te tocó el corazón, comenta ahora mismo esta frase en los comentarios: yo era una bendición que no supieron valorar. No es solo una frase, es un acto de fe, de sanación y de reconocimiento espiritual. Comentarlo te compromete contigo mismo y con Dios. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a más personas heridas como tú. Dale me gusta al video ahora mismo. No por mí, sino para que el algoritmo del mundo se rinda ante el mensaje del cielo. Hazlo como un acto de evangelismo moderno. Sí, porque hoy dar like es predicar. Comentar es sembrar, compartir es sanar. Quiero felicitarte por estar aquí. Este canal es un refugio para muchos. Hay personas que no tienen una iglesia, un pastor o un abrazo, pero tienen este video. Y tú también formas parte de esta comunidad espiritual. Al suscribirte, estás diciendo: yo decido caminar con Dios, incluso en medio de mis heridas. Suscribirte no es un clic, es una declaración. Antes de comenzar con el estudio profundo, quiero invitarte a comentar la frase que decimos todos los que formamos parte de esta comunidad: paz en Cristo. Coméntalo ahora. Ese es el saludo que nos une, el puente invisible entre corazones.
heridos que aún creen en el poder de la esperanza. Esa es la contraseña espiritual que nos dice: no estoy solo, no estoy sola, y Dios aún me está hablando. Y atención, la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee la restauración que tanto esperas. No te vayas antes de llegar ahí. Dios ha escondido una revelación para ti justo antes del final. Ahora sí, respira profundo, porque vamos a empezar un viaje espiritual intenso, transformador, lleno de luz y verdad. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios castiga al que no te valoró y cómo al mismo tiempo te está preparando para algo mucho más grande? Entonces quédate. Este es tu tiempo, este es tu mensaje, este es tu milagro. La humillación de Lea, la mujer que no fue valorada, pero fue escogida por Dios. Lea, una mujer relegada, olvidada, no deseada, una mujer que vivió bajo la sombra del rechazo. En Génesis 29 encontramos su historia. Jacob trabajó 7 años por Raquel, la hermana de Lea, pero fue Lea quien terminó en su cama la noche de bodas. No por amor, no por elección, sino por una manipulación cultural. ¿Puedes imaginar lo que es ser tratada como una moneda de cambio? ¿Sabes lo que se siente ser el plan B, el error, el estorbo? Lea lo sabía, y aún así, Dios estaba observando desde el cielo. La Biblia dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Génesis 29:31. ¿Lo viste? Dios no ignoró su dolor. Lea fue ignorada por Jacob, pero elegida por Dios para dar a luz una descendencia santa. Mientras Raquel tenía belleza y atención, Lea tuvo favor divino. A veces, tú también sientes que eres esa Lea, la que no escogen, el que siempre dan por hecho, la que aman solo cuando no hay otra opción. Pero yo vine a decirte algo. Dios mira a los Lea de este mundo con ojos de honra. Dios escucha los suspiros de quienes no son valorados y no se queda callado. Lea lloraba en silencio, pero su vientre fue abierto por Dios. Raquel tenía amor humano, pero Lea tenía gracia sobrenatural. Y con cada hijo que tuvo, ella fue liberando su dolor. A Rubén lo llamó así porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción. A Simeón: el Señor ha oído que no soy amada. Leví: ahora mi esposo se unirá a mí. Pero fue con Judá que su voz cambió. Judá significa: esta vez alabaré al Señor. ¿Lo ves? Después del desprecio vino la alabanza. Después de la herida vino la adoración. Después de no ser valorada por un hombre, vino el abrazo de Dios. Y de Judá vino la línea de Jesucristo. Sí, escúchame bien, la mujer despreciada, la esposa no amada, fue la portadora de la semilla del Salvador. ¿Todavía dudas de que Dios castiga al que no te valora? El castigo no siempre es fuego y azufre. A veces es simplemente esto: verte levantado por la mano de Dios mientras ellos te ven desde lejos sin poder tocarte. Jacob amó a Raquel, pero fue por Lea que vino la promesa. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? Cuando alguien no te valora, no está despreciando solo a una persona. Está despreciando lo que Dios puso dentro de ti, y eso Dios lo toma muy en serio. Tal vez tú también has sido humillado, usado, reemplazado. Tal vez has sentido que eras el error, el accidente en la vida de alguien. Pero Dios te mira diferente. Dios ve lo que nadie ve. Y cuando Él te mira, activa un plan que no depende de la aprobación humana. Dios te va a levantar y lo hará delante de los que te menospreciaron, así como hizo con Lea, no para vengarte, sino para mostrar su gloria a través de ti.
El castigo de Jacob fue claro. Vivió una vida dividida entre dos mujeres. Nunca alcanzó la paz que buscaba, y el verdadero legado no vino de su amor humano, sino de la mujer que él no supo amar. Así es como Dios obra. Así es como Él restaura. Así es como Él hace justicia. Y ahora, prepárate para lo que viene, porque el próximo tópico nos revelará cómo el desprecio puede abrir portales de guerra espiritual y cómo Dios actúa cuando alguien rechaza una bendición enviada directamente desde el cielo. El rechazo de Jesús en su propia tierra, cuando los que deberían valorarte te desprecian. Hay un dolor que traspasa el alma y atraviesa el corazón como una lanza invisible. Un dolor que no viene de los enemigos, ni de los extraños, ni de los indiferentes que pasan por la vida sin saber quién eres, sino de aquellos que se suponía que debían amarte, reconocer tu valor, honrar tu presencia y celebrar tu existencia. Hay un dolor que brota no de la ausencia, sino de la cercanía sin reconocimiento, no de la distancia, sino de la convivencia sin aprecio. Es el dolor de ser ignorado por los tuyos. Es el rechazo del entorno que te vio crecer. Es la incredulidad de los que te conocen desde antes de que florecieras. Es el desprecio que proviene de los que más deberían haberte valorado. Y ese dolor lo vivió Jesús. Sí, el mismo Hijo de Dios, el ungido, el Salvador, el Verbo encarnado, el Creador de todas las cosas, fue despreciado, no por paganos, no por extranjeros, no por enemigos, sino por los suyos, por los que lo vieron crecer, por los que conocían su historia familiar, sus hermanos, su madre, su casa, su carpintería. La Biblia lo dice con una claridad que estremece. Y saliendo de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Marcos 6:1-3. Se escandalizaban de él, no por hacer el mal, no por enseñar herejías, no por blasfemar, sino por hacer milagros, por hablar con sabiduría, por tener una unción que no podían explicar. Aquí hay algo espiritual que necesita ser revelado. La familiaridad apaga la honra. Y donde no hay honra, no puede fluir el milagro. Porque la honra es la llave que abre los portales de la gloria de Dios, y el deshonor es un muro invisible que bloquea lo sobrenatural. ¿Sabías que Jesús, el Dios encarnado, no pudo hacer muchos milagros en su tierra? ¿Puedes imaginarlo? Aquel que calmó tormentas, resucitó muertos, multiplicó panes, sanó ciegos, expulsó demonios y caminó sobre las aguas, se detuvo impotente ante un pueblo que no supo valorarlo. Dice el versículo siguiente, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6:5-6. No fue por falta de poder, no fue por falta de intención, fue por falta de fe, de reconocimiento, de honra. Jesús quería bendecir, pero no pudo, porque cuando no se honra la presencia, el cielo se cierra. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de esto? Que hoy muchos como tú están sufriendo ese mismo tipo de rechazo. Has llegado a lugares con unción, con amor, con dones, con palabra, con ternura, con ayuda, con oración, con disposición, y te han mirado como si fueras invisible. O peor aún, te han recordado tu pasado, tu apellido, tus errores, tu fragilidad. Te han reducido a tu historia, sin poder ver la unción que hay sobre ti hoy. Y aquí viene la justicia divina.
porque Jesús no insistió en quedarse donde no lo valoraban. No rogó por atención, no suplicó por reconocimiento, no lloró por ser ignorado, simplemente se fue a otros lugares, y allí los milagros fluyeron. ¡Oh, qué palabra poderosa es esta! Dios no castiga necesariamente con rayos y truenos al que no te valoró. Dios castiga con ausencia, con vacío, con oportunidades que se van, con unción que no fluye, con milagros que no se manifiestan, con puertas que se cierran donde debería haber gloria. Escúchame con el corazón abierto. El rechazo que sufriste no fue el fin, fue el principio de una nueva dimensión. Porque si Jesús fue despreciado por los suyos, ¿por qué tú esperas siempre ser comprendido? Tú también estás llamado a sacudirte el polvo de los pies y seguir caminando. A veces, Dios permite que el rechazo sea la señal para que cambies de escenario. Porque hay otros lugares, otras personas, otros corazones, que sí sabrán valorar lo que cargas dentro, y a los que te despreciaron, el castigo no vendrá como tú esperas. Vendrá como vino sobre Nazaret, una vida sin milagros, un entorno que pudo ser tocado por el cielo y prefirió quedarse con sus prejuicios, un pueblo que vio la gloria y eligió la crítica. ¿Sabes qué más me impacta? Que Jesús jamás volvió a hacer milagros allí. Nazaret no aparece como escenario de grandes obras, ni de multitudes, ni de poder sobrenatural, porque el que no sabe valorar termina quedándose sin gloria. Y eso es un castigo silencioso pero devastador. Ahora quiero hablarte directamente al corazón. Tú que fuiste menospreciado por tu familia, tú que diste todo en una relación y solo recibiste migajas, tú que serviste con lealtad y te pagaron, con traición, tú que hablaste con amor y te respondieron con burla, tú que oraste por ellos mientras ellos hablaban mal de ti. Dios vio todo, y Dios no permite que su unción sea deshonrada sin consecuencia. Así como en Nazaret, los que no supieron verte hoy, mañana desearán lo que tú llevas, y ya no podrán tenerlo. Porque el Espíritu Santo no se queda donde no hay honra. Pero tú no fuiste llamado a quedarte en el rincón del desprecio. Tú fuiste ungido para caminar entre multitudes, para tocar vidas, para liberar almas, para declarar palabras que levanten muertos emocionales, para poner tus manos y ver cómo los enfermos se sanan, para abrir tu boca y que los corazones se restauren. Tú no eres el despreciado, tú eres el escogido. Y a los que no te valoraron, no les des rencor. Dales distancia, déjalos en manos de Dios, porque el que te rechaza a ti, rechaza al que te envió. Y eso tiene un precio. El castigo de Dios al que no te valoró es permitirle ver desde lejos todo lo que pudo haber tenido y no supo cuidar. Es dejarlo vivir en el y sí. Es condenarlo a recordar tu nombre cada vez que algo en su vida se trunque. Es hacerle sentir el peso del vacío, el frío de la ausencia y el eco del silencio donde alguna vez tu voz traía paz. Pero tú camina, tú avanza, tú predica, tú ora, tú canta, tú siembra, porque lo que viene para ti es honra multiplicada. Jesús fue rechazado, pero luego fue exaltado, crucificado, pero luego glorificado. Y tú que estás en Él vivirás el mismo patrón espiritual. Primero viene el rechazo, pero después viene la resurrección. Ahora, prepárate, porque en el próximo bloque te revelaré cómo el desprecio puede activar una respuesta profética de parte de Dios que cambia el destino entero de una persona. El menosprecio del profeta Eliseo. Cuando ignoran tu unción, Dios responde con justicia. Hay momentos en la vida en los que el cielo se silencia para observar. Momentos en los que Dios deja que las cosas parezcan injustas por un instante. No porque esté ausente, sino porque está permitiendo que el escenario de la honra o del desprecio se manifieste con claridad.
Dios prueba los corazones, pero también observa cómo los hombres tratan a sus enviados, a sus profetas, a sus ungidos. Y en este bloque hablaremos de uno de los eventos más misteriosos, intensos y a la vez profundamente simbólicos que aparecen en las Escrituras. El momento en el que un grupo de jóvenes se burló del profeta Eliseo y Dios respondió con juicio. La escena está en 2 Reyes 2, 23-25, y aunque muchos la pasan por alto, allí se esconde una de las mayores advertencias del cielo para aquellos que se atreven a despreciar lo que Dios ha santificado. Dice el texto: Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo sube, calvo. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Sí, lo leíste bien. Eliseo, el sucesor del poderoso profeta Elías, estaba iniciando su ministerio. El mismo Eliseo que vio el cielo abrirse, el carro de fuego descender y el manto profético caer sobre sus hombros. Ese mismo hombre, cargado de una doble porción de unción, recién ungido, aún con el fuego de la gloria sobre él, fue burlado, despreciado y deshonrado por un grupo de jóvenes. Y Dios no lo permitió. Aquí hay una lección espiritual que no puede ser ignorada. Cuando tú desprecias a alguien que lleva la unción de Dios, estás tocando lo más sagrado que hay en la tierra, porque la unción no es solo poder, es presencia, es elección divina, es un sello celestial sobre un vaso humano. Y cuando alguien desprecia a un ungido, aunque sea con palabras pequeñas, con burlas, con desprecio sutil o abierto, el cielo registra ese acto y activa juicio. No era una simple burla, no era una travesura infantil, no eran solo jóvenes jugando. Eran corazones insolentes, burlándose de un hombre que acababa de recibir el legado espiritual más importante de su generación. Y lo que la Biblia relata no es solo una historia, es una advertencia, porque el desprecio atrae juicio, el irrespeto hacia lo que Dios honra activa consecuencias. Y cuando alguien se atreve a tocar con burla, con sarcasmo o con malicia a una persona que Dios ha separado para sí, esa persona está entrando en territorio peligroso. Ahora quiero llevarte más profundo. Y si te dijera que hay personas que se burlaron de ti, que hablaron a tus espaldas, que menospreciaron tu llamado, que no creyeron en tu fe, que despreciaron tus lágrimas, que se rieron de tus procesos espirituales, y que hoy están viviendo momentos oscuros en su vida, no por casualidad, sino porque tocaron lo que no debían tocar? Hay consecuencias espirituales cuando alguien te desprecia siendo tú una hija o hijo del Altísimo. Tú quizás no tienes un manto literal sobre tus hombros como Eliseo, pero si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, si tú has sido fiel en medio del dolor, si tú has seguido creyendo a pesar del abandono, si tú has perdonado cuando otros te humillaron, tú eres un ungido de Dios. Y el cielo no se queda en silencio cuando te tratan injustamente. El castigo de Dios no siempre será inmediato ni visible, pero es real y llega, y cuando llega no pide permiso. Aquellos que se burlaron de tu fe, que hablaron de ti con ligereza, que se atrevieron a difamarte, que jugaron con tu corazón, que te trataron como si fueras una nada, que rechazaron tu presencia como si no valieras, como si no fueras portador o portadora del Espíritu Santo. Esas personas activaron, sin saberlo, un principio espiritual que ahora los persigue. Lo que le ocurrió a esos jóvenes que se burlaron de Eliseo es fuerte, sí, pero es una señal, una forma de que entendamos que Dios no juega con los que Él ha llamado,
y que despreciar lo santo, lo ungido, lo separado trae consecuencias. Y no se trata de miedo, se trata de respeto, porque Dios honra a los que honran y rechaza a los que desprecian su obra. Tal vez tú no lo viste, pero puede que ya haya personas que sufren hoy por haber despreciado tu amor, tu consejo, tu tiempo, tu oración, tu entrega. Puede que estén viviendo vacíos que no entienden, pero tú sí sabes de dónde viene, porque tú fuiste un instrumento de Dios en su vida, y ellos rechazaron el cielo que llegó disfrazado de tu voz. Lo que me conmueve profundamente de este pasaje es que Eliseo no les respondió con violencia. Él no les gritó, no los persiguió, no les golpeó. Él los miró y los maldijo en el nombre de Jehová. Porque hay momentos en que el alma herida del ungido clama justicia y el cielo responde: ¿te han herido a ti? ¿Te han despreciado? ¿Has sentido la burla de los que no creyeron en ti? Escúchame, tu justicia no viene de tus labios, viene del trono. Tú no necesitas vengarte, no necesitas explicar nada, no necesitas defender tu nombre, porque cuando tú eres de Dios, Él pelea tus batallas. Y el castigo que viene para los que te humillaron no será un oso como en los tiempos de Eliseo, pero puede tomar muchas formas. Relaciones rotas sin explicación. Caminos que se cierran misteriosamente, frutos que no florecen, sueños que se enfrían, paz que se evapora, y todo porque despreciaron algo que no sabían que era sagrado. Así que hoy este mensaje te llega como una bandera de justicia, no para que te sientas superior, sino para que entiendas el peso de lo que cargas. Tú no eres cualquier persona. Tú llevas el Espíritu de Dios. Tú caminas con unción. Tú hablas desde un fuego que el mundo no puede entender. Y aunque no todos lo vean, el cielo sí lo ve. Y cada desprecio que sufriste, cada burla, cada rechazo, cada palabra que dolió, cada mirada de menosprecio, están siendo transformadas en honra multiplicada para ti. Eliseo no se detuvo por la burla, siguió su camino. Y tú también debes seguir, porque hay milagros que solo ocurrirán en el próximo tramo de tu camino, donde otros te esperarán con honra, donde tu palabra será valorada, donde tu presencia será bienvenida y donde tu unción fluirá sin obstáculos. ¿Estás listo para recibir eso? Entonces, prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo el rechazo puede convertirte en un canal de gloria aún mayor, mientras el castigo de Dios recae silenciosamente sobre quienes no te supieron honrar. La traición de José. Cuando los que no te valoran terminan necesitando lo que despreciaron. Hay momentos en la vida donde el rechazo duele tanto que uno cree que no podrá recuperarse. Momentos en los que el alma grita sin voz, los ojos se nublan sin lágrimas y el corazón parece querer detenerse, no porque haya perdido la esperanza, sino porque se ha sentido abandonado por aquellos que debían amarlo más. Y en medio de esa oscuridad, solo una pregunta resuena en el silencio del alma herida: ¿por qué me despreciaron si yo no hice mal? Si alguna vez sentiste eso, si alguna vez fuiste herido por quienes debían cuidarte, si alguna vez fuiste apartado, vendido, traicionado por manos que tú mismo acariciaste, entonces tu corazón se conecta con la historia de José, el soñador, el visionario, el rechazado, el vendido, el despreciado, pero también el honrado, el exaltado, el vindicado, el bendecido. José no fue despreciado por enemigos, no fue vendido por extraños, no fue herido por desconocidos, fue traicionado por sus propios hermanos. Y eso lo cambia todo, porque no hay herida más profunda que la que viene del seno de la confianza. No hay traición más dolorosa que la que nace de los que deberían haberte protegido.
La Biblia dice que José era el hijo amado de Jacob y que por esa razón sus hermanos le envidiaban. Pero lo que detonó su odio, lo que provocó su rechazo, lo que activó su desprecio fue el sueño de José. Sí, sus sueños, sus visiones, su llamado. Lo que molestó a sus hermanos no fue su maldad, fue su propósito. No fue su arrogancia, fue su destino. No fue su actitud, fue la semilla de grandeza que ellos veían crecer en él y no podían soportar. Y aquí se abre una dimensión espiritual que muchos ignoran. Hay personas que no te rechazan por lo que hiciste, sino por lo que Dios puso dentro de ti. Te desprecian no porque seas malo, sino porque brillas más de lo que su inseguridad puede tolerar. Te ignoran no porque seas débil, sino porque ven en ti una fuerza que los intimida. Te atacan no por tus errores, sino porque no soportan que Dios te haya escogido a ti y no a ellos. Los hermanos de José lo tiraron a un pozo. Después lo vendieron como esclavo. Y para borrar su existencia, mancharon su túnica con sangre y le dijeron a su padre que había muerto. ¡Qué cuadro más trágico! Es como si quisieran borrar su nombre, su llamado, su identidad. Pero hay algo que jamás pudieron borrar: el favor de Dios sobre su vida. Tal vez tú también has vivido momentos de fosa. Te han metido en el pozo de la indiferencia, te han vendido al mercado del desprecio, te han exiliado del círculo donde tú sembraste amor, te han difamado con palabras sangrientas, te han quitado el manto que portabas y han hecho todo lo posible para que el mundo piense que tú ya no existes. Pero el Dios de José también es tu Dios. Y Él no necesita tu túnica para exaltarte. Él no necesita tu apellido para levantarte. Él no necesita aprobación humana para posicionarte. Porque cuando Él te llama, te sostiene hasta que el palacio sea tu destino. José pasó por el pozo, pasó por la esclavitud, pasó por la falsa acusación, pasó por la cárcel, pasó por el olvido. Pero en cada estación, la mano de Dios estaba con él. Y tú, amado de Dios, tú también puedes estar pasando por etapas de dolor, de injusticia, de olvido. Pero no te dejes engañar por el proceso, porque cada paso que das en la oscuridad es una ruta hacia tu exaltación. ¿Y sabes cuál fue el castigo más profundo que vivieron los que no valoraron a José? Tuvieron que presentarse delante de él años después, con hambre, con necesidad, con desesperación, y sin reconocer que el que estaba delante de ellos era el mismo que ellos despreciaron. Dios los hizo depender de lo que despreciaron. ¡Oh, qué fuerte es esta revelación! Cuando alguien no te valora, está despreciando su propia provisión futura, porque tú no eres solo alguien con amor. Tú eres alguien con propósito, y quien te menosprecia hoy puede estar cerrando la puerta que necesitará abrir mañana. Los hermanos de José tuvieron que inclinarse, y cuando supieron quién era, el temor los invadió. Pensaron que José los mataría, que los castigaría, pero José, que había sanado por dentro, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. ¡Qué corazón! José entendió que el rechazo fue parte del plan y que el desprecio fue solo el pasaporte al palacio. ¿Te han despreciado? ¿Te han vendido emocionalmente, espiritualmente, afectivamente? Recibe esta palabra: el castigo para ellos no será tu venganza, sino verte en el trono. Ver cómo Dios te levanta, te bendice, te exalta, te usa, te honra. Será su prueba más fuerte, y tú, como José, no guardarás rencor, sino que extenderás la mano. Pero jamás olvidarás que fueron ellos quienes te empujaron, y fue Dios quien te levantó. Y ahora prepárate,
porque el próximo bloque será aún más profundo. Veremos cómo Dios respondió a quienes despreciaron al mismo Jesús en su camino hacia la cruz, y cómo el desprecio hacia lo sagrado activa una reacción divina imparable. El desprecio hacia Jesús en la cruz. Cuando el mundo rechaza lo santo, Dios levanta la redención. Hay escenas en la historia que no se olvidan, no solo porque fueron dolorosas, sino porque marcaron un antes y un después. Y entre todas las escenas del dolor humano y del desprecio más vil, existe una que corona todas las demás: la crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el Salvador del mundo, el Verbo hecho carne. Fue despreciado públicamente. Fue escupido, golpeado, rechazado, burlado, crucificado como si fuera el peor de los criminales. Y lo más impactante no es solo que sufrió, sino quienes lo hicieron sufrir. El rechazo de Jesús no vino solamente de los romanos, vino del mismo pueblo que lo vio sanar, del mismo pueblo que escuchó sus enseñanzas, que probó los panes multiplicados, que fue testigo de los milagros, que vio a Lázaro resucitar, que escuchó a los demonios gritar su nombre. Ese pueblo fue el que gritó: ¡Crucifícale! Y es aquí donde el dolor humano alcanza su clímax. El mayor acto de amor fue respondido con el mayor acto de desprecio. Jesús no solo fue ignorado, fue odiado sin causa, fue cambiado por Barrabás, un asesino, fue tratado como basura, como escoria o como amenaza, y sin embargo, en ese desprecio, Dios estaba escribiendo el plan de redención más glorioso de todos los tiempos. ¿Sabes por qué esto es tan importante para ti hoy? Porque si tú has sido despreciado, si te han humillado, si han preferido a otros por encima de ti, si te han dado la espalda cuando más necesitabas amor, tú tienes un Salvador que entiende exactamente lo que sientes. Jesús fue rechazado para que tú pudieras ser aceptado. Fue despreciado para que tú fueras restaurado. Fue escupido para que tú fueras besado por la gracia. Pero escúchame bien, Dios no se queda callado ante el desprecio. Los que despreciaron a Jesús activaron una consecuencia espiritual irreversible. En ese mismo acto de burla, el cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, las tumbas se abrieron, la creación respondió al dolor del Creador. Hay momentos donde el juicio de Dios no se manifiesta con rayos ni fuego, sino con silencio, con ruptura, con temblores del alma, con cielos que se cierran sobre quienes desprecian lo sagrado. Y Jesús en la cruz, aun siendo el más despreciado de todos, fue el más victorioso, porque su humillación no fue el final, fue el puente hacia la exaltación. ¿Te han tratado como si fueras nada? ¿Te han dejado solo como Jesús en Getsemaní? ¿Han preferido a otros mientras tú te deshacías en amor y servicio? Entonces, esta palabra es para ti. Dios usará ese desprecio como semilla de redención para tu vida. La cruz fue el altar del escarnio, pero también fue el altar de la gloria. ¿Y cuál fue el castigo para los que no valoraron a Jesús? El mismo. Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 37, 38. Desolación. Ese fue el juicio. La casa quedó vacía, la presencia se retiró. Lo que pudo ser bendecido fue dejado en soledad. Y eso es lo que ocurre cuando alguien no te valora, pierde la oportunidad de tener una conexión con el cielo. Cuando te desprecian, no están despreciando solo a una persona. Están despreciando la puerta que Dios les había abierto. Y cuando eso ocurre, el espíritu se retira.
Tú no necesitas vengarte, tú no necesitas defenderte. Tu cruz de hoy será la corona de mañana, porque el cielo recompensa lo que el mundo desprecia, y Dios hace justicia, no con odio, sino con gloria. Los que despreciaron a Jesús lo vieron resucitar, y tuvieron que inventar mentiras para ocultar lo que ya era imparable. Lo que despreciaron resucitó con más poder, y eso es lo que Dios hará contigo. Te despreciaron como pareja, como amigo, como siervo, como familia. Pero verán cómo Dios te resucita emocional, espiritual y hasta económicamente. Verán cómo la piedra que desecharon los edificadores se convierte en cabeza de ángulo. Verán cómo el que fue burlado es ahora glorificado, porque tu historia, como la de Jesús, no termina en la cruz. Tu historia termina en la gloria. Mical, la esposa que despreció la adoración de David, cuando el desprecio por lo espiritual cierra el vientre del alma. La escena es profundamente simbólica y estremecedora. David, el rey conforme al corazón de Dios, acaba de recuperar el arca del pacto, la representación visible de la presencia divina en medio de su pueblo, el símbolo del favor, la gloria, la alianza y el gobierno de Jehová sobre Israel. Y mientras David entra a Jerusalén danzando con todas sus fuerzas, desatando una alabanza libre, pura, explosiva, sin temor al juicio humano, sin interés por protocolos reales, ni tronos, ni vestiduras, sino desnudando su alma delante de Dios en una expresión extrema de gratitud y reverencia. Una mujer lo observa desde una ventana. Esa mujer se llama Mical, hija del rey Saúl, esposa de David, mujer de sangre real. Mujer que no supo ver lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. La Biblia lo narra de esta manera, con palabras que duelen. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. 2 Samuel 6:16. Ahí está, el desprecio, no verbal, no público, silencioso, interno, pero real. Y aquí comienza una enseñanza tan profunda que es como una cirugía espiritual para el alma herida. Porque no todo desprecio es visible. No todos los que te rechazan lo hacen con palabras. Algunos te desprecian con miradas, con indiferencia, con ironías, con ausencias, con un corazón frío que se encoge cuando ve tu fuego. Mical representa a todos aquellos que no soportan ver a alguien adorar más allá de la razón, que no entienden tu pasión, tu entrega, tu fe desbordada, tu servicio incondicional. Mical simboliza a quienes te han juzgado por ser muy intenso, por creer demasiado, por hablar con convicción, por llorar en medio del culto, por levantar tus manos cuando todos están callados, por sembrar cuando nadie más siembra, por quedarte cuando todos se van. Mical no vio un corazón adorador, vio un espectáculo que, a sus ojos orgullosos, le pareció ridículo. Y ese desprecio no fue contra David, fue contra la adoración misma, y eso Dios no lo tolera. Más adelante, David regresa a su casa lleno de gozo, con una bendición en su boca, con palabras de paz y alegría, pero es recibido por una esposa que no le tiene fiesta, ni gratitud, ni apoyo espiritual, sino burla. Mical le dice: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Samuel 6:20. ¿Qué vemos aquí? Una crítica hiriente, una acusación envuelta en sarcasmo, un ataque directo a la identidad de David como adorador. Y tal vez tú, que estás leyendo esto, has vivido situaciones similares. Has sido criticado por tu fe,
Has sido juzgado por tu manera de adorar, de servir, de seguir a Jesús. Te han dicho que eres fanático, te han tratado como si fueras ingenuo. Te han hecho sentir tonto por confiar en Dios. Y lo peor es que muchas veces ese juicio vino de alguien cercano. Quizás fue tu pareja, tu familia, tu mejor amigo, un líder, alguien a quien amabas, alguien a quien le entregaste tu corazón. Su desprecio te dolió más que cualquier otra herida, porque no fue solo contra ti, fue contra lo que amas, contra tu forma de conectarte con Dios. Ahora bien, ¿cómo respondió Dios a ese desprecio? La Escritura es clara y contundente. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 Samuel 6:23. Oh, qué juicio tan exacto y profundo. Porque cuando desprecias lo espiritual, cuando deshonras la presencia de Dios, cuando juzgas lo que no entiendes, tu alma se esteriliza. El castigo de Mical no fue un rayo del cielo, no fue lepra, no fue muerte inmediata, fue esterilidad, silencio, vacío, incapacidad de dar fruto, y eso mismo ocurre hoy con quienes desprecian lo que tú portas. Tú traes el arca, tú eres portador de la presencia, tú danzas con libertad porque sabes de dónde Dios te sacó. Tú adoras con todo tu ser porque reconoces lo que Él ha hecho en ti. Y hay personas que como Mical no lo entienden y lo desprecian. ¿Y cuál es su castigo? No poder fructificar. Ver cómo otros son bendecidos mientras ellos se estancan. Ver cómo tú avanzas en gloria mientras ellos repiten ciclos sin salida. Ver cómo tú vives con fuego mientras ellos apenas sobreviven en la frialdad del alma. Hay personas que hoy están estériles emocional y espiritualmente porque te despreciaron, porque se burlaron de tu adoración, porque no creyeron en tu llamado, porque pensaron que tu fe era ridícula, porque criticaron tu danza, tu clamor, tu entrega, tu obediencia, y como Mical, hoy viven encerrados en una ventana mirando desde lejos lo que jamás podrán volver a tocar. Pero tú eres David, tú eres el adorador, tú eres el que sigue danzando, el que sigue clamando, el que sigue sirviendo, el que sigue creyendo, aunque te miren con desprecio, porque tú no vives para la aprobación de los hombres. Tú vives para la sonrisa del cielo. El castigo de Dios al que no te valora no siempre es visible de inmediato, pero tarde o temprano verán que se cerró su vientre, que perdieron la conexión, que se secó el alma, porque cuando se desprecia una adoración genuina, se apagan las lámparas interiores. Así que si alguna vez alguien te ha despreciado por amar demasiado, por orar con pasión, por servir sin condiciones, por llorar delante del altar, por consagrarte, hoy Dios te dice, sigue danzando, David, sigue adorando, sigue caminando, porque tu honra no viene de los hombres, viene del cielo. Ungido en presencia de tus enemigos, la mesa que Dios prepara para los despreciados. Pocos textos en la Biblia tienen tanta fuerza emocional, poética y espiritual como el Salmo 23. En solo 6 versículos, David, el mismo que fue despreciado por su propia familia, ignorado por su padre, perseguido por su rey, juzgado por su esposa, menospreciado por los suyos, nos revela una de las declaraciones más sublimes de confianza, consuelo y justicia divina que jamás se hayan escrito. Y dentro de ese salmo glorioso hay una frase que estremece el alma, una promesa divina que lleva el sello del cielo y la respuesta a muchas heridas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5, ahí está la respuesta de Dios, el castigo justo, la restauración completa, la honra visible. Dios no solo ve lo que te hicieron, Dios no solo escucha lo que dijeron, Dios no solo recoge tus lágrimas, Dios actúa.
y lo hace de una manera que no se puede ocultar. Delante de quienes te despreciaron, Dios te prepara una mesa, y esa mesa no es solo de comida. Esa mesa es símbolo de restitución, recompensa, reconocimiento, revelación, redención, restauración. David, quien fue relegado al campo mientras sus hermanos eran presentados como opción para el trono, quien no fue invitado a la fiesta, donde el profeta buscaba al nuevo rey, quien fue considerado solo un pastor de ovejas sin importancia. Ahora está escribiendo que Dios le prepara una mesa en presencia de sus enemigos. ¿Te das cuenta? Dios no lo bendijo en secreto, no lo escondió, no lo restauró en privado, lo hizo delante de aquellos que antes lo ignoraron. Y eso es exactamente lo que Dios está por hacer contigo. No solo te va a levantar a la vista de quienes te subestimaron. No solo te va a ungir delante de los que te dijeron que tú no tenías nada. No solo va a hacer rebosar tu copa, va a hacer que rebose delante de quienes pensaron que tú jamás serías usado por Él. Amada alma que lees esto con el corazón en la mano, tú que has llorado por sentirte invisible, por ser la última opción, por dar y no recibir, por amar y ser descartado, por ayudar y no ser agradecido. Hoy Dios te dice, yo mismo pondré una mesa delante de ti, y los que te vieron caer verán cómo te levanto, los que te rechazaron verán cómo te abrazo, los que hablaron mal de ti verán cómo hablo yo bien de ti desde el cielo. Y quiero que meditemos profundamente en la escena. No es una venganza, no es un acto de orgullo, es un acto de justicia santa. Dios está diciendo, te honraré donde fuiste humillado, te ungiré donde fuiste avergonzado, haré fluir sobre ti el aceite donde antes hubo desprecio, y tu copa rebosará donde antes solo había sequía. Ahora escúchame con atención, porque esta parte es para ti y para nadie más. Hay personas que te subestimaron, te miraron y no vieron nada, se burlaron de tus comienzos pequeños, te trataron como uno más, te minimizaron, te apartaron, te dejaron solo con tus sueños, tus lágrimas y tu fe, pero no sabían que Dios estaba en silencio, preparando una mesa, una unción, una copa para ti, y llegará el día, porque llegará, en que esos mismos que dijeron que no tenías valor, verán cómo Dios te honra con autoridad espiritual, con puertas abiertas, con gracia multiplicada, con sanidades, con palabra profética, con frutos evidentes, con testimonios vivos, y sabrán que no fuiste tú, fue Dios contigo. ¿Sabes cuál es el castigo más profundo que alguien puede recibir por no haberte valorado? Ver que tú floreces sin su aprobación, ver que tú avanzas sin su ayuda, ver que tú eres levantado sin su permiso, ver que Dios hace contigo lo que ellos no creyeron que Él haría y no podrán negarlo, porque será tan visible, tan glorioso, tan evidente como una mesa servida delante de sus propios ojos. A veces Dios no responde con fuego ni con guerra, responde con una mesa. Y en esa mesa hay pan que no se acaba, hay vino que da gozo, hay honra que sana, hay aceite que consagra, y hay presencia que transforma. Y tú que estuviste en el desierto, que comiste lágrimas como pan, que fuiste alimentado por cuervos, que dormiste bajo estrellas sin abrigo, que pasaste por el fuego y por el quebranto, te sentarás en la mesa del Rey, y todos lo verán, y no porque lo merezcas más que otros, sino porque te mantuviste fiel mientras eras despreciado. No respondiste mal con mal, no devolviste burla con burla, guardaste tu corazón, te mantuviste adorando, te mantuviste creyendo, seguiste orando, seguiste sembrando, seguiste sirviendo, y ahora Dios te dice, es tiempo de mesa, es tiempo de honra, es tiempo de copa rebosante. Así como David, te ungirán delante de tus hermanos y
Tu nombre será recordado no por tu caída, sino por cómo Dios te levantó. Sodoma y Gomorra, cuando el desprecio por la presencia de Dios activa el juicio más severo. Hay historias en la Biblia que no solo nos impactan por la intensidad del relato, sino por la gravedad de las decisiones humanas y cómo esas decisiones despiertan reacciones divinas que estremecen la tierra, abren las entrañas del juicio y separan a los fieles de los impíos con una claridad absoluta. Y entre todas esas historias, hay una que arde como fuego en la conciencia colectiva del pueblo de Dios: la destrucción de Sodoma y Gomorra. No fue una ciudad cualquiera, no fue un lugar irrelevante. Fue un escenario donde el pecado llegó a niveles tan profundos, tan públicos, tan insolentes, que el clamor de su maldad llegó al cielo. Pero lo que desató el juicio de Dios no fue solo el pecado, fue el desprecio por su presencia. La Biblia nos dice que en medio de esa sociedad corrompida, de esas calles llenas de violencia, perversión, idolatría, orgullo y egoísmo, Dios decidió enviar mensajeros, ángeles, seres celestiales con apariencia de hombres, embajadores del cielo. No iban con espadas, no iban con fuego, iban con una oportunidad. Y es aquí donde comienza la parte más fuerte de esta historia. El pueblo de Sodoma no supo reconocer el día de su visitación. Los ángeles llegaron a casa de Lot, quien los recibió, los protegió, los honró, pero el resto de la ciudad los quiso abusar. Sí, como lo oyes, despreciaron la santidad que venía a su encuentro y quisieron convertir la visita de Dios en un objeto de su perversión. Eso no fue solo inmoralidad, eso fue insulto. Fue burla a la presencia misma del Altísimo. Y eso, amados del Señor, eso Dios no lo tolera. Porque cuando el ser humano llega al punto de despreciar lo que es santo, de burlarse de lo que viene de lo alto, de tocar con lujuria lo que el cielo envía como salvación, entonces el juicio se activa. Dios no destruyó a Sodoma de inmediato. Esperó, escuchó, observó, y cuando vio que ni siquiera su presencia física provocaba arrepentimiento, la sentencia fue sellada. ¿Sabes qué me estremece? Que incluso en el último instante, Dios estaba dispuesto a salvar la ciudad completa si encontraba, aunque fuera solo 10 justos. Pero no los hubo, porque cuando una sociedad desprecia lo que es sagrado, cuando una familia rechaza la voz profética, cuando una persona endurece su corazón ante la corrección, cuando se mira la unción como algo común, cuando se pisotea el amor de Dios, el cielo se cierra. Y lo que viene no es misericordia, es fuego. Y aquí entramos en una verdad que toca directamente tu historia, tu herida, tu proceso. Hay personas en tu vida que fueron como Sodoma, personas a quienes Dios les envió luz a través de ti. Tú fuiste ese mensajero. Fuiste la visita del cielo. Fuiste la voz del Espíritu. Fuiste la ternura de Dios. Fuiste el consuelo. Fuiste el refugio. Y ellos te rechazaron, te burlaron, te usaron, te manipularon, te ignoraron y no sabían que estaban despreciando algo sagrado. Hay personas que hoy viven bajo cielos cerrados porque rechazaron una palabra que venía de ti, una oración que tú hiciste, una advertencia que diste. Creyeron que era exageración, que era religión, que era drama emocional, pero no sabían que estaban siendo visitados por Dios en la forma de tu voz, y ahora están como Sodoma, perdidos, confusos, sin dirección, sin revelación, sin paz. Y tú, como Lot, fuiste sacado de ese lugar por la misericordia de Dios. Fuiste protegido, separado, guardado, porque aunque tú fuiste despreciado por ellos, fuiste honrado por Dios. ¿Y cuál es el castigo más severo de Sodoma? No fue solo el fuego que descendió, fue que jamás volvió a levantarse. Dios no la restauró, Dios no la reconstruyó, Dios no le dio una segunda oportunidad.
porque cuando se desprecia la gloria, la presencia se va y ya no vuelve. Y eso mismo pasa con muchas personas que te despreciaron. Pensaron que eras reemplazable, que tu amor era común, que tu oración era opcional, que tu presencia era decorativa. Y ahora viven vacíos, viven sin dirección, viven como ruinas. Y tú, Lot espiritual, fuiste apartado por Dios, fuiste rescatado, fuiste preservado. No porque fueras perfecto, sino porque valoraste lo que venía del cielo. Hoy Dios quiere decirte algo con claridad profética. Yo mismo te saqué de esas relaciones, de esos ambientes, de esos pactos, porque no te estaban valorando. Y lo que no se valora, se pierde. Y lo que se pierde, no lo restauro, porque el que desprecia lo sagrado no es digno de tenerlo. Sodoma no cayó por ser mala. Cayó por no arrepentirse, por despreciar la visita del cielo, y tú fuiste esa visita, ese instrumento, esa bendición. Y ahora Dios te prepara para entrar en una nueva tierra, lejos del fuego, lejos del juicio, lejos del dolor, bajo la nube de su presencia. ¿Sientes esto en tu espíritu? ¿Sientes cómo Dios está confirmando que te libró, que te rescató? Que el rechazo fue su protección, que el desprecio fue su plan para sacarte antes del fuego. Jeremías, cuando el desprecio por tu mensaje desata el fuego profético de Dios, hay llamamientos que nacen entre aplausos, hay ministerios que se levantan en plataformas, hay voces que son escuchadas desde el primer día, y luego está Jeremías, un profeta rechazado, un vocero de Dios ignorado, un hombre de lágrimas, un joven con un fuego encerrado en los huesos que nadie quería oír. Su historia no comienza con multitudes reconociendo su don, ni con líderes celebrando su revelación, sino con una advertencia divina. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:7-8. Desde el principio, Dios le deja claro, no será fácil, no serás entendido, pero no estarás solo. Jeremías fue enviado a un pueblo rebelde, endurecido, soberbio, un pueblo que amaba más las apariencias que la verdad, que prefería los falsos profetas que les decían lo que querían oír, antes que la voz de Dios que les confrontaba el alma. Y en medio de ese pueblo, Jeremías fue despreciado. Lo acusaron de traidor, lo llamaron blasfemo, lo metieron preso, lo azotaron públicamente, lo tiraron en una cisterna fangosa para que muriera lentamente. Todo por hablar lo que Dios le mandó decir. ¿Y por qué esto te toca a ti? Porque muchos de los que están escuchando este mensaje, sí, tú que estás ahí, con el corazón apretado, han sido Jeremías en su entorno. Personas que hablaron verdad y fueron silenciadas, que advirtieron con amor y fueron rechazadas, que intercedieron por otros y recibieron desprecio, que cargaban un mensaje del cielo y les dieron la espalda, que fueron traídos por Dios a lugares para levantar, restaurar, edificar, y fueron vistos como locos, como exagerados, como molestos. Pero quiero que mires lo que pasó con Jeremías, porque su historia no terminó en la cisterna, no terminó en la burla, no terminó en la cárcel. El rechazo que sufrió no apagó su fuego, lo intensificó. Llegó un momento donde Jeremías, herido, cansado, frustrado, clamó diciendo, «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste». Cada vez que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo.
y no pude. Jeremías 27:9. Aleluya, aquí está el alma del profeta. No pudo callar, porque su dolor era real, pero su llamado era más fuerte. Y tú, amado del Señor, tú que fuiste despreciado, ignorado, silenciado, pero aún llevas dentro una llama que no se apaga. Estás caminando por el mismo sendero que Jeremías. Te quisieron hundir, pero solo lograron que el fuego profético en ti se encendiera más fuerte. ¿Y sabes cuál fue el castigo para los que no escucharon a Jeremías? Exactamente lo que él profetizó. Babilonia llegó, Jerusalén fue destruida, el templo ardió en llamas, la nación fue llevada cautiva, porque despreciaron la voz de Dios, vestida con apariencia débil, pero con autoridad celestial. Hay personas que te despreciaron porque no parecías impresionante, porque no tenías títulos, porque tu voz era suave, porque tus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no sabían que lo que llevabas dentro era fuego, y ese fuego es la voz de Dios, es palabra viva, es espada de dos filos, es martillo que quebranta la piedra, es un río que no se detiene. Muchos hoy están sufriendo las consecuencias de no haberte escuchado, de haber ignorado tu advertencia, de haberte tratado como uno más, cuando tú eras el Jeremías que Dios les había enviado para salvarlos. Y ahora, como en los días del profeta, la ruina llega y tú sigues de pie, porque el que es fiel a la palabra es preservado en medio del juicio. Jeremías no murió en la destrucción de Jerusalén. Dios lo guardó, Dios lo mantuvo, Dios lo honró, y lo mismo hará contigo. No te aflijas más por quienes no te entendieron. No gastes tus lágrimas por quienes no supieron valorar tu clamor. No vivas amarrado a la aprobación de los hombres. Tú has sido elegido por Dios para hablar en su nombre. Y aunque no todos te escuchen, el cielo está atento a cada palabra que sale de tu boca. Y el castigo más fuerte para los que te despreciaron no será tu silencio, sino ver cómo Dios confirma tu palabra en sus vidas. Verán cumplirse lo que tú dijiste. Verán que tú no hablabas por emoción. Verán que no eras tú. Era Dios contigo. Así que no apagues el fuego. No entierres tu voz. No calles tu mensaje. Eres Jeremías en esta generación. Y aunque no seas popular, serás eterno. ¿Sientes ese fuego en tus huesos? ¿Sientes cómo arde la palabra en tu interior? ¿Sientes que todo el desprecio que sufriste estaba forjando al profeta que hoy eres? Entonces prepárate. Ana, la mujer estéril y despreciada que parió la voz profética más grande de su generación, hay dolores que no se explican con palabras, dolores silenciosos, profundos, persistentes, que se alojan en el vientre del alma y laten como una ausencia que nadie ve, como un clamor que se ahoga en la garganta, como un desierto que solo quien lo transita conoce. Y ese fue el dolor de Ana, una mujer casada, creyente, obediente, pero estéril. Una mujer que año tras año subía al templo con su esposo para ofrecer sacrificios, pero volvía a casa con las manos vacías y el corazón herido, no porque no lo intentara, no porque no creyera, sino porque Dios había cerrado su matriz. Y mientras tanto, Penina, la otra esposa de Elcana, tenía hijos y aún más hijos. Y no perdía oportunidad para burlarse de Ana, para humillarla, para recordarle su esterilidad, para pisotear su esperanza. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1.6. Este versículo nos abre una puerta profunda a la comprensión del desprecio espiritual. Ana no era culpable de su esterilidad, era víctima de una promesa aún no manifestada, y sin embargo, fue despreciada por Penina, por su entorno, incluso, en cierto momento, por el sacerdote Elí, porque hay algo que debes saber.
amada alma que ha sufrido desprecio. Las promesas en espera a veces se convierten en blanco de burla para quienes no entienden el proceso del cielo. Ana era un corazón fiel atrapado en una temporada de silencio, y el silencio duele, pero no siempre es señal de abandono. A veces el silencio de Dios es el preludio de su mayor milagro. Ana lloraba, clamaba, se derramaba. Mientras Penina celebraba, ella oraba. Y aquí empieza una de las escenas más intensas de toda la Biblia. Una mañana, después de otra noche sin respuesta, después de otra provocación de Penina, Ana se levanta del lugar donde estaba comiendo y se dirige al templo, y allí no ora con palabras normales, allí derrama su alma, y con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. No pidió dinero, no pidió fama, no pidió venganza, pidió vida, pidió propósito, pidió dejar de ser despreciada. Y fue tal la intensidad de su oración, fue tan profundo su quebranto, que Elí, el sacerdote, al verla mover los labios sin oír su voz, pensó que estaba ebria. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 1 Samuel 1:14. ¡Qué fuerte es esto! La mujer que está orando con el corazón en la mano es acusada de estar borracha. Una vez más desprecio, una vez más juicio equivocado, una vez más incomprensión, incluso dentro del templo. Y esto nos revela algo profundo. A veces los que más oran son los más juzgados. Los que más sufren son los más malinterpretados, los que más fe tienen son los más rechazados. Pero Ana no se levantó ofendida, no se defendió con gritos, no respondió con orgullo. Le dijo: «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». 1 Samuel 1:15. Y entonces algo cambia. Elí, tocado por esa sinceridad, libera una palabra: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Esa palabra fue la llave del cielo. Esa palabra selló lo que Ana había sembrado con lágrimas. Dios escuchó, y al año siguiente, Ana no solo quedó embarazada, dio a luz a Samuel, el mayor profeta de su tiempo. Un niño consagrado, una voz que cambiaría la historia de Israel. Ahora escucha con atención. Dios no le dio un hijo cualquiera, le dio un profeta, le dio un redentor de generaciones, le dio la respuesta que silenciaría a Penina, a Elí y a todos los que alguna vez la despreciaron. Porque cuando Dios responde a los despreciados, no responde con migajas, responde con gloria. Y hoy quiero decirte esto, con autoridad profética y ternura pastoral. Tú que has llorado en silencio, tú que has sido incomprendido, tú que has sido criticada, juzgada, burlada, pisoteada. Estás en la antesala de tu Samuel, estás por parir algo grande, algo que no es para ti solamente, sino para el reino, para la historia, para los que vienen detrás de ti. Penina no fue madre de profetas, fue madre de hijos que se pierden en la historia. Ana, la estéril, la despreciada, fue madre de un legado eterno, porque así es Dios. Exalta al humilde, levanta al postergado, honra al que fue humillado. Y aquí está la justicia divina. El castigo para los que te despreciaron será ver el fruto que tú das, y ellos jamás podrán dar. Penina ya no pudo burlarse, Elí ya no dudó. El pueblo entero vio cómo la mujer, sin hijos, se convirtió en madre de una voz que estremecería la nación. No te inquietes si hoy te sientes estéril. No temas si todo lo que has sembrado aún no da fruto. El vientre del alma se abre. Cuando la fe persiste, cuando la oración no cesa, cuando la adoración permanece, aunque el desprecio arrecie.
Estás por entrar en tu temporada de parto, no físico solamente, sino espiritual. Vas a dar a luz un ministerio, una palabra, una canción, una enseñanza, una empresa, una obra, que será voz de Dios en esta generación. Y los que te despreciaron, los que se rieron de tu espera, los que minimizaron tus lágrimas, verán lo que Dios hace con quien es fiel en medio del dolor. Dios no ha olvidado tu oración. Dios no ha ignorado tus lágrimas. Dios no ha desechado tu clamor. Tu Samuel ya viene, tu honra ya llega, tu historia está cambiando. Moisés, cuando el rechazo del pueblo es la señal de que Dios te está levantando como libertador, hay momentos en la vida en los que el corazón siente que ya no puede más. Momentos en los que, tras haber dado lo mejor de ti, tras haber amado, protegido, hablado con justicia, haber intervenido por otros, arriesgando incluso tu bienestar, te encuentras con la traición, con la mirada fría, con la burla, con el olvido, con el rechazo, con ese tipo de dolor que solo nace cuando te hieren aquellos a quienes más quisiste ayudar. Y si alguna vez sentiste eso, entonces tu alma ya está conectada con la historia de Moisés. Moisés no fue despreciado por enemigos extranjeros, fue despreciado por los suyos, por aquellos a los que fue enviado a liberar, por el mismo pueblo que lloraba bajo el peso de la esclavitud y el látigo del faraón. Él no pidió ese llamado, no lo buscó, no lo imaginó. Dios lo eligió y aún así fue rechazado. No por el cielo, sino por la tierra que debía abrazarlo. Recordemos el momento. Después de crecer como príncipe en Egipto, Moisés siente en su corazón una inquietud espiritual, un fuego que lo mueve a identificarse con su pueblo, a salir de su zona de comodidad, a abandonar la vida palaciega y a mirar con compasión a los esclavos hebreos que eran golpeados, pisoteados, explotados. Y un día, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, interviene y en su celo lo mata, pensando que eso sería el comienzo de su misión como libertador. Pero al día siguiente ve a dos hebreos peleando entre sí y al tratar de separarlos uno le responde con una frase que marcaría profundamente su alma. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? Éxodo 2:14. ¡Qué herida tan profunda! No fue una simple frase, fue una negación de su llamado, un golpe a su identidad, un rechazo a su propósito. Moisés quería ayudar, tenía buenas intenciones, pero no fue valorado. Fue visto como un intruso, un usurpador, un extranjero sin derecho, y eso lo llevó a huir, a esconderse, a exiliarse en el desierto, 40 años, en soledad, en anonimato, en silencio, en quebranto. Y aquí hay una verdad espiritual que debes abrazar con fuerza. A veces, el rechazo de las personas no es tu fin. Es la señal de que Dios te está separando para algo mayor. El desprecio de los hombres es el inicio del trato de Dios. Moisés fue despreciado, pero en el desierto fue transformado. Fue en esa tierra seca donde aprendió a depender de Dios. Aprendió a cuidar lo ajeno, las ovejas de su suegro. Aprendió a escuchar la voz del Espíritu, aprendió a liderar en la soledad, fue procesado, fue preparado, y cuando ya no quedaba orgullo cuando su ego había muerto, cuando su corazón estaba tierno otra vez, el fuego apareció, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo 3:2. ¡Aleluya! Dios no se apareció en Egipto, se apareció en el desierto del rechazo, porque donde te hirieron es donde Dios te va a hablar, porque donde te abandonaron es donde Dios te va a encontrar. Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, lo unge, le da autoridad, le da una vara de poder y le dice:
Vuelve, sí, vuelve a ese lugar donde te despreciaron, porque ahora irás con mi poder, ahora hablarás con mi voz, ahora no te verán como el hombre, sino como el instrumento de Dios. Y así fue. Moisés regresa, pero ahora no como un hebreo inseguro, sino como el portavoz del Yo Soy. Y Faraón tembló, Egipto se sacudió. Las plagas descendieron, el mar se abrió, y el pueblo que lo rechazó fue libertado por él. ¿Y cuál fue el castigo de aquellos que no lo valoraron? Lo más fuerte de todo: murieron en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Vieron la gloria, pero no la abrazaron, porque despreciaron al hombre que Dios había elegido. Y aunque caminaron bajo su liderazgo, nunca creyeron en él, nunca se conectaron con su corazón, nunca lo honraron. Y así pasa contigo, amado del Señor. Tú fuiste enviado para traer luz, y te despreciaron. Fuiste enviado para sanar, y te llamaron problemático. Fuiste enviado con palabra, y te silenciaron. Fuiste enviado con amor, y te rechazaron. Y Dios te llevó al desierto, te quebrantó, te procesó, te vació, te hizo llorar, te hizo clamar, pero también te ungió, te llenó, te restauró, y ahora te está enviando de nuevo. Esta vez no irás en tu fuerza, irás en su nombre, y los que te vieron huir te verán regresar, y los que te despreciaron te verán con asombro, y los que no creyeron verán milagros en tus manos, y los que hablaron mal verán cómo Dios confirma que Él te eligió. Y si aún hay alguien que persiste en despreciarte, si aún hay quienes rechazan la gloria que portas, si aún se burlan, murmuran, resisten, no temas, porque así como con Moisés, Dios hará separación, Dios hará justicia, Dios hará que la nube te cubra y que el fuego los confunda. El castigo para quien no valora un libertador enviado por Dios es perder la herencia, quedarse en el desierto, morir viendo de lejos lo que pudo haber sido suyo. Si tan solo hubieran creído en ti, pero tú avanzarás, tú cruzarás el mar, tú levantarás la vara, tú liberarás a otros, tú verás la tierra prometida. Tú caminarás bajo la nube y el fuego, porque aunque fuiste despreciado, eres amado, ungido, enviado y sostenido por Dios. La mujer pecadora y el perfume. Cuando los que te desprecian son testigos de cómo Jesús te honra, no hay mirada más dura que la de alguien que te cree inferior. No hay juicio más devastador que el que viene de aquellos que te etiquetan con un pasado, con un error, con una reputación, como si todo lo que fuiste definiera para siempre todo lo que serás. Y si alguna vez caminaste entre miradas que te condenaban, si alguna vez entraste a un lugar y supiste, sin que te lo dijeran, que no eras bienvenido, que tu presencia era incómoda, que tu historia te perseguía como una sombra oscura, entonces prepárate, porque esta historia es tu historia. Jesús fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón, un hombre respetado, religioso, conocedor de la ley. La casa estaba llena. El ambiente estaba cargado de apariencia, de protocolo, de juicio camuflado de piedad, y en medio de esa escena tan cuidadosamente armada, entra una mujer, una que no había sido invitada, una que no encajaba, una que todos conocían, una pecadora. No, se nos da su nombre en ese momento, porque para muchos su identidad era su pecado, su historia era su mancha, su reputación era su condena, pero Jesús no la vio como todos. Ella entra con un frasco de alabastro, caro, preciado, tal vez lo más valioso que tenía, y sin decir palabra, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, se acerca a los pies del Maestro. Y lo que ocurre a continuación es uno de los actos más escandalosos de redención pública que el Evangelio nos regala. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies,
y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Lucas 7:38. Ella no habla, no argumenta, no se justifica, solo llora, se rinde, ama, y mientras hace eso, las miradas la atraviesan, las críticas hierven, los pensamientos la enjuician. Simón, el fariseo, piensa: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lucas 7:39. ¡Ah, qué ironía! El hombre que se creía puro estaba despreciando a quien Jesús estaba honrando. Y aquí ocurre algo glorioso. Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le responde con una parábola sencilla pero devastadora: dos deudores. Uno debía mucho, otro poco. Ambos fueron perdonados. ¿Quién amará más? Simón responde: el que fue perdonado más. Y Jesús, mirándolo directo al alma, le dice: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Lucas 7:44. ¡Oh, qué momento! ¡Qué giro celestial! Jesús está desnudando el alma de Simón delante de todos para exaltar la entrega de la mujer despreciada. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y luego, la bomba divina. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas al que se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Aquí se revela el corazón del reino. No se trata de lo que hiciste, sino de cómo vienes a Jesús. Los que la despreciaron creían que su historia la condenaba, pero Jesús usó esa misma historia para mostrar que su amor, su quebranto, su entrega, la hacían digna del perdón. Y tú, que lees esto con el alma latiendo fuerte, tú que sientes que tu pasado es como un tatuaje que otros no dejan de mirar, tú que fuiste despreciado por errores, por debilidades, por decisiones equivocadas. Hoy te digo, Jesús te defiende delante de quienes te juzgaron. Jesús habla por ti donde tú fuiste silenciado. Jesús honra tu quebranto donde otros solo vieron vergüenza. Y escucha esto con atención. La única persona en esa casa que tocó a Jesús fue la más despreciada. La única que fue defendida públicamente por el Maestro fue la que todos querían echar. La única que salió perdonada, amada, restaurada, fue la que entró llorando, y los que la despreciaron no solo no fueron honrados, fueron expuestos. Su religiosidad fue desenmascarada, su dureza fue revelada, su falta de amor fue puesta al desnudo. Ese es el castigo de los que no te valoran. Ver cómo Jesús te levanta, te limpia, te dignifica, mientras ellos quedan en evidencia. Y tú, que has amado mucho, que has llorado a los pies del Señor, que has vaciado lo poco o lo mucho que tenías como perfume, no te preocupes si aún hay quienes no lo ven. Jesús lo ve. Y llegará el momento en que Él, frente a todos, hará con tu vida lo que hizo con la de esa mujer. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oh, qué gloria. ¡Qué redención! ¡Qué mensaje! Esteban, cuando tu desprecio se convierte en semilla de avivamiento, existen momentos en la historia espiritual donde el cielo parece callar, pero en realidad está escribiendo con fuego sobre las páginas eternas de los que fueron fieles hasta la muerte. Momentos en los que la injusticia cae como un martillo sobre los hombros del justo. Y todo parece indicar que el mal ha vencido, que la violencia ha silenciado la verdad, que la mentira ha triunfado sobre la pureza, y que la sangre inocente ha sido derramada sin sentido. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos donde el reino se expande, donde el plan divino se acelera,
donde la voz de uno despreciado resuena para siempre. Ese fue el caso de Esteban. La Biblia lo presenta como un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, un siervo fiel, elegido para servir a las mesas, pero con el corazón de profeta, con el alma encendida por el fuego del Evangelio y con un rostro que, incluso en medio del conflicto, resplandecía como el de un ángel. Hechos 6:15. Esteban no tenía títulos. No era parte del círculo exclusivo de apóstoles. No era fariseo ni maestro de la ley. Era un creyente lleno del fuego de Dios, y por eso mismo fue despreciado. Los religiosos de la época no soportaban su sabiduría, no podían contradecir su palabra, y como no pudieron callar su verdad con argumentos, lo acusaron falsamente, lo arrastraron ante el concilio, lo humillaron públicamente, le dijeron blasfemo, lo trataron como hereje, le dieron un juicio sin justicia, una condena sin defensa, una sentencia de muerte, todo por hablar con poder, todo por reflejar a Cristo. Pero lo que los jueces no sabían, lo que los testigos falsos no imaginaban, lo que los que levantaron piedras jamás sospecharon, era que ese día no sería el final de Esteban, sería su coronación. Antes de ser apedreado, Esteban no se defendió, no suplicó, no maldijo, no buscó escapar, predicó, confrontó y declaró la gloria. Hizo un resumen magistral de toda la historia de Israel, recordándoles cómo una y otra vez el pueblo había rechazado a los enviados de Dios, cómo despreciaron a Moisés, cómo persiguieron a los profetas, cómo mataron a los justos, y cómo finalmente crucificaron al justo de los justos, a Jesús. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Sus palabras ardían, no porque fueran insultos, sino porque eran verdad, pura. Y el corazón endurecido no soporta la verdad cuando viene con fuego. Entonces lo arrastraron fuera de la ciudad, y con piedras en la mano desahogaron todo su odio contra aquel cuya única falta era reflejar a Cristo. Y allí, en medio del polvo, del ruido, del dolor físico desgarrador, ocurre algo que cambia toda la historia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Jesús de pie, el Rey que siempre es descrito, sentado a la diestra del Padre, se puso de pie. Se levantó para recibir a Esteban, se levantó en honra, en justicia, en reconocimiento. Nadie más lo honró, pero Jesús sí. Y mientras las piedras seguían cayendo, Esteban no gritó de odio, no pidió venganza, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:59-60. Y entonces el cielo se abrió y la historia humana cambió. ¿Sabes por qué? Porque entre la multitud que lo apedreaba había un joven, uno que cuidaba las ropas de los asesinos, uno que consentía la muerte, uno que creía estar sirviendo a Dios. Su nombre era Saulo, el mismo que días después sería derribado por una luz del cielo, el mismo que escucharía la voz de Cristo, el mismo que se convertiría en el apóstol Pablo, autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, padre espiritual de generaciones, misionero de las naciones. Y todo comenzó con Esteban, con su fidelidad, con su predicación, con su muerte. Con su perdón, el hombre que fue despreciado se convirtió en semilla.
Y esa semilla dio un fruto que alcanzó al mundo entero. Ahora, escucha esto con el corazón abierto. Tú también has sido despreciado por tu fe. Te han llamado loco, te han acusado de fanático, te han alejado de grupos, de espacios, de amistades. Has sido ignorado, juzgado, minimizado. Pero Dios no ha ignorado tu fidelidad. Y lo que hoy parece injusto, lo que hoy parece pérdida, lo que hoy parece un final, es en realidad el inicio de algo eterno. Estás sembrando con lágrimas, pero vas a cosechar con gozo. Y quizás tú no veas todos los frutos, quizás tú no recibas todos los aplausos, pero el cielo te está viendo. Jesús se está poniendo de pie por ti. Y los que te despreciaron serán testigos del avivamiento que Dios traerá a través de tu vida. El castigo para quienes te atacaron por hablar con verdad no será que tú caigas, sino que tú te levantes más fuerte. Y más aún, será ver que tu fe, tu entrega, tu palabra tocan a otros, transforman destinos, rompen cadenas. Esteban fue olvidado por los hombres, pero fue recibido por el cielo, y su historia jamás fue enterrada, fue multiplicada. Y tú también serás recordado, no por cómo te despreciaron, sino por cómo Dios usó tu vida para despertar gigantes. Pedro, cuando tu fracaso público se convierte en el escenario donde Dios te restituye y te levanta como pilar del reino, no hay herida más profunda que la que uno mismo se causa. No hay golpe más doloroso que el que damos contra nuestra propia conciencia, contra nuestra propia fe, contra nuestras propias palabras. Y si alguna vez fallaste, si alguna vez prometiste algo con toda el alma y luego caíste, si alguna vez dijiste, yo nunca lo haré, y lo hiciste, si alguna vez negaste lo que amabas, si alguna vez perdiste la confianza, incluso en ti mismo, entonces Pedro te entiende. Pedro, el discípulo impulsivo, apasionado, leal, fuerte. Pedro, el que se lanzó al agua para ir hacia Jesús, el que quiso caminar sobre las aguas, el que sacó la espada para defender a su maestro, el que dijo, aunque todos te abandonen, yo no te negaré jamás. Mateo 26:33. Sí, ese Pedro fue el mismo que unas horas después negó a Jesús 3 veces. El trauma de ese momento no fue físico, fue espiritual, emocional, psicológico. Fue una grieta en su identidad, porque cuando el gallo cantó y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, lloró amargamente. Mateo 26:75. Lloró no porque lo atraparon, lloró porque había traicionado su amor, había negado a quien más amaba, había fallado donde más seguro se sentía. Y a partir de ese momento, Pedro desaparece. No aparece en la cruz, no aparece en el entierro, no aparece en la sepultura. Pedro, el fuerte, el líder, el valiente, se esconde. Y aquí comienza la obra más hermosa del Maestro, la restauración del caído, la honra del despreciado, porque después de 1100 resucitar, Jesús no va primero a los cielos, no va primero a las multitudes, no va primero al templo, va a buscar a Pedro. Id, decid a sus discípulos y a Pedro. Marcos 16:7, y a Pedro. Lo menciona por separado, porque sabía que Pedro ya no se sentía aparte, ya no se sentía digno, ya se había descartado a sí mismo. Jesús va al encuentro y lo hace con ternura, con propósito, con intención restauradora. Lo encuentra pescando, volviendo a lo que conocía, a su antiguo oficio, a su pasado, porque cuando fallamos muchas veces volvemos atrás. No porque queramos, sino porque creemos que ya no hay lugar para nosotros en el propósito. Jesús lo llama desde la orilla, y Pedro, al reconocerlo, se lanza al agua, porque aunque su alma estaba rota, su amor por Jesús seguía intacto. Y ahí, en la orilla del lago, Jesús prepara fuego, pan, pescado, desayuno. El Rey del universo haciendo desayuno para el que lo negó.
¿Lo ves? Eso es redención, eso es honra, eso es gracia escandalosa. Y después de comer, Jesús no lo acusa, no le grita, no le dice, ¿lo ves? Te fallaste a ti mismo. No lo avergüenza. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces, no para recordarle sus negaciones, sino para sanar cada una de ellas con amor. 3 negaciones, 3 declaraciones de amor, 3 heridas, 3 curaciones, y luego viene la restauración. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús no solo lo perdona, no solo lo restaura, lo promueve, lo confirma, lo llama pastor, lo convierte en pilar. Pedro, el negador, es ahora el líder de la iglesia naciente, el mismo que fue despreciado por sus propios labios. Es ahora la roca sobre la que Jesús edifica su iglesia. Y tú, que te sentiste indigno, que cargaste con vergüenza, que fuiste juzgado por otros y por ti mismo, tú también puedes ser Pedro. Jesús no te descartó. Jesús no canceló tu llamado. Jesús no soltó tu mano. Él te está preparando un desayuno a la orilla de tu fracaso. Te está esperando con fuego y pan. Y te va a hacer la pregunta más profunda que alguien puede recibir. ¿Me amas? Si tu respuesta es sí, entonces escucha. Apacienta mis ovejas. Te vuelvo a confiar lo que pensé para ti desde el principio, porque tu historia no termina en tu error, termina en tu restauración. Y los que te despreciaron, los que dijeron que eras hipócrita, los que celebraron tu caída, los que pensaron que era tu final, verán cómo Jesús te honra en público. Así como Pedro fue restaurado delante de los demás discípulos, Dios también te levantará en el mismo lugar donde fuiste avergonzado. Esa es la justicia del reino. No te destruye cuando fallas. Te restaura cuando te arrepientes. No te arranca el llamado. Te devuelve la autoridad. No te borra del plan. Te vuelve a incluir con más fuego. Cuando Dios levanta al que fue despreciado y lo sienta entre príncipes, estás ahí. Llegaste hasta aquí con el corazón ardiendo. Entonces escúchame con atención. No eres uno más. No eres una hoja movida por el viento. No eres un olvido de Dios. No eres un error en la historia. Tú, sí tú. Eres una historia viva de redención. Eres un testimonio que el cielo está escribiendo con tinta de gloria. Eres una señal para esta generación. Eres la respuesta a una pregunta antigua. Eres una lámpara encendida en la noche de alguien más. Todo este mensaje ha sido más que enseñanza. Ha sido una travesía por el valle del desprecio, por el túnel de la traición, por las lágrimas que nadie vio, por los rincones donde oraste, sin que nadie escuchara, por los momentos donde te preguntaste, ¿dónde está Dios mientras me desprecian? ¿Por qué no hace justicia? ¿Cuándo me levantará? Y hoy, con el poder del Espíritu, yo te respondo, Dios ya te está levantando. El cielo ya escribió tu vindicación. Tu proceso no fue un castigo, fue una preparación. Tu dolor no fue inútil, fue semilla. Los despreciados por los hombres son los buscados por Dios. Los que lloraron en secreto serán consolados en público. Los que sembraron honra sin recibir nada a cambio serán recompensados por el mismo Rey. Porque nuestro Dios no es injusto para olvidar tu obra, ni tu fidelidad, ni tu dolor, ni tu aguante, ni tu sí en medio del desprecio. Llegaste hasta aquí, lo resististe todo, no soltaste tu fe, no te rendiste, no devolviste mal por mal, no bajaste los brazos, seguiste amando, seguiste orando, seguiste esperando. ¿Sabes lo que eso significa? Eres un escogido, una escogida, un sobreviviente del rechazo, que ahora se convierte en un testimonio de restauración. Y ahora te entrego una verdad eterna. Los que te despreciaron verán tu mesa servida, verán tu copa rebosando,
Verán tu vientre dar fruto, verán tu honra multiplicada, verán tu nombre en la boca de los que antes te callaron, y no para que te enorgullezcas, sino para que ellos vean que tú eras una bendición que no supieron valorar. Tú eres José, que pasó por la cisterna y ahora gobierna desde el palacio. Eres David, que fue ignorado por su padre y ahora canta con el cetro en la mano. Eres Ana, que lloró por años y ahora carga un Samuel en sus brazos. Eres Pedro, que negó, pero fue restaurado para pastorear multitudes. Eres la mujer pecadora que todos despreciaron y Jesús levantó como ejemplo eterno de amor extravagante. Tú eres un elegido. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo especial. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios. Fui despreciado, pero Dios me honrará delante de todos. Coméntala con fe. No es una frase cualquiera. Es una declaración profética, es una marca en el cielo, es una señal al enemigo de que no te venció. Y cuando la escribas, estarás diciendo: yo soy de los que no se rinden, yo soy de los que esperan, yo soy de los que creen, yo soy de los que aman, incluso cuando los han herido. Y ahora, escucha esto con todo tu corazón. Suscríbete a este canal, no para apoyar a una persona, sino para permanecer bajo esta cobertura espiritual. Aquí se te habla con verdad, aquí se honra la palabra, aquí se ora por ti, aquí se construye tu alma. ¿Sabes cuántas personas no tienen una iglesia cerca? ¿Sabes cuántos no tienen un pastor, ni un mentor, ni un espacio donde recibir palabra viva? Este canal es para muchos su único altar, su única lámpara, su única guía. Y tú puedes ayudar a sostenerlo. ¿Cómo? Dando like, comentando, compartiendo este video, suscribiéndote. Cuando haces eso, estás diciendo: yo creo en este mensaje, yo quiero que otros sean sanados como yo. Yo quiero que el despreciado encuentre honra, como yo la estoy encontrando. Y si no te suscribes, te lo digo con amor. Estás dejando que esta unción se pierda. Estás cerrando la puerta a otros que podrían encontrar luz aquí. Estás apagando la lámpara que podría salvar a alguien más. Pero si te suscribes, te estás convirtiendo en parte de un ejército de restauradores, de intercesores, de constructores del reino. Y eso es honra. Ahora, respira profundo, porque hemos llegado al final de este mensaje, y no quiero que te vayas simplemente apagando el video. No, quiero que te quedes unos minutos en silencio. Deja que la música siga sonando. Cierra los ojos, pon la mano sobre tu corazón y dile al Señor con tus propias palabras: gracias por haberme sostenido cuando todos me despreciaron. Gracias por este mensaje. Gracias por no soltarme. Gracias por restaurarme. Gracias por confiar en mí, aun cuando yo ya no confiaba. Quédate quieto, siente la paz, adora en silencio, porque ahora, mientras tú terminas este video, el cielo está tomando nota de tu fidelidad y pronto tu honra será pública. Que el Dios que ve en secreto te recompense en público. Comenta ahora: fui despreciado, pero Dios me honrará delante de todos. Y suscríbete, porque este no es el final, es el inicio de tu restitución. Amén. Cuarto, oración. Señor, gracias por mirarme cuando nadie lo hizo. Señor amado, Dios justo, Padre bueno, mi voz tiembla mientras me acerco a ti, no porque dude de tu amor, sino porque mi alma lleva cicatrices de miradas que no supieron verme, de palabras que me hirieron sin razón, de desprecios que me dejaron callado cuando solo quería amar. Pero hoy vengo a ti, no como alguien derrotado, sino como un hijo que sabe que solo en los brazos del Padre hay justicia verdadera. Solo en tu presencia hay consuelo que no lastima. Solo en tu mirada hay honra que no exige perfección. Solo en tu amor hay un valor que no depende de lo que otros ven en mí. Dios eterno,
He sido ignorado, he sido malentendido, he sido abandonado por personas a quienes entregué mi alma, por amigos a quienes ofrecí fidelidad, por líderes que no creyeron en mí, por familias que me silenciaron, por rostros que fingieron no conocerme después de haber bebido de mi amor. Y sé, Señor, que tú viste cada lágrima que nadie notó, que escuchaste cada oración que lancé desde la profundidad de mi desesperanza, que acompañaste cada noche en la que el silencio me gritaba: no vales nada, pero también sé con cada fibra de mi espíritu que tú, oh Dios, no olvidas a los que han sido despreciados. Tú eres el Dios que vio a Lea cuando era menospreciada, el Dios que honró a José cuando sus hermanos lo vendieron, el Dios que levantó a David cuando su padre ni siquiera lo mencionó, el Dios que defendió a la mujer pecadora delante de todos sus acusadores, el Dios que restauró a Pedro después de su fracaso, el Dios que recogió el cuerpo de Esteban en medio de las piedras. Tú, Señor, eres el que se sienta con los rechazados, el que come con los despreciados, el que abraza a los sucios, el que unge a los olvidados, el que corona con gloria a los que el mundo pisoteó. Por eso hoy, aunque me sienta pequeño, aunque me tiemblen las rodillas, aunque las voces del pasado me digan que no sirvo, yo decido creer en lo que tú dices de mí. Tú me llamas escogido. Tú me llamas amado, tú me llamas propósito, tú me llamas herencia, tú me llamas mi hijo, mi hija, y eso basta. Señor, hoy suelto el rencor, suelto el resentimiento, suelto el deseo de venganza, suelto el deseo de que me pidan perdón, porque he entendido que tú eres mi vindicador. Tú eres el juez justo, tú eres mi escudo, mi torre fuerte, mi defensor. Y si tú estás conmigo, ¿quién podrá realmente estar contra mí? Dios mío, no quiero devolver desprecio por desprecio, quiero devolver honra. No quiero odiar a los que me rechazaron, quiero bendecirlos, porque sé que el mayor castigo para el que no me valoró no vendrá de mi mano, vendrá del testimonio de cómo tú me levantas, me honras, me multiplicas, me haces florecer en medio de mi dolor. Así como preparaste una mesa para David en presencia de sus angustiadores, yo creo que estás preparando la mía. Así como abriste el vientre de Ana y le diste un profeta, yo creo que también pariré algo glorioso en medio de mi humillación. Así como levantaste a Moisés cuando su propio pueblo lo rechazó, yo creo que mi llamado está intacto, que mi vara sigue en mi mano, que mi voz volverá a resonar. Hoy te pido, Señor, haz justicia, pero hazla a tu manera, no con destrucción, sino con restauración, no con castigo visible, sino con testimonio imparable. Hazme brillar sin buscarlo, hazme crecer sin tener que explicarlo, hazme avanzar sin tener que defenderme, hazme tan tuyo que los que me despreciaron no puedan negar que fuiste tú el que me levantó. Y cuando llegue mi hora de ser honrado, cuando la mesa esté servida, cuando mi copa rebose, cuando mi vientre espiritual dé a luz el propósito que llevo dentro, ayúdame a no mirar con arrogancia, ayúdame a mirar con compasión, porque yo también fui ciego, yo también fallé, yo también desprecié a otros, yo también necesito misericordia. Hoy, Señor, te entrego mis heridas, mis decepciones, mis preguntas sin respuestas, mis silencios largos, mis intentos fallidos, mis oraciones sin eco, mis lágrimas escondidas. Todo lo pongo en tu altar y mientras lo hago, te alabo, sí, te alabo. Te alabo no por lo que haces, sino por quién eres. Te alabo porque aunque otros me dieron la espalda, tú jamás me soltaste. Gracias por quedarte. Gracias por esperarme. Gracias por abrazarme mientras me despreciaban. Gracias por ver valor donde otros solo vieron error. Gracias por mirarme como un padre mira al hijo que vuelve.
Gracias por restaurarme sin condiciones. Padre, que esta oración no termine cuando diga amén, que siga en mi vida, que siga en mis decisiones, que se grabe en mi alma y que sea testimonio vivo para otros despreciados, para otras almas rotas, para otros hijos heridos, que aún no saben que hay un lugar en la mesa para ellos. En el nombre del justo de los justos, del que fue despreciado por todos y ahora está coronado con gloria, en el nombre del que se levantó del sepulcro para darnos vida, en el nombre de Jesús. Amén.